Bienvenidos a nuestro podcast de hoy, donde exploraremos los conflictos bipolares de la Guerra Fría. Estoy acompañada por mi compañera Carla, historiadora especializada en la Guerra Fría, Danitza, analista política, y Sofía, periodista. Carla, comencemos con un poco de contexto. ¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un periodo de tensión geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Se caracterizó por una rivalidad ideológica, militar y económica entre los dos bloques. Un aspecto clave de la Guerra Fría fueron los conflictos por procuración, donde las superpotencias apoyaban a diferentes bandos en conflictos regionales. Podemos hablar un poco sobre el conflicto árabe-israelí y cómo se vio influenciado por la Guerra Fría. Claro, el conflicto árabe-israelí se vio exacerbado por la Guerra Fría, ya que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética apoyaban a diferentes bandos. Estados Unidos apoyaba a Israel, mientras que la Unión Soviética apoyaba a los estados árabes. Esto llevó a una serie de conflictos armados, incluyendo la Guerra de los 6 días y la Guerra de Yom Kippur. Otro conflicto importante durante la Guerra Fría fue la Guerra de Corea. Carla, ¿podrías hablarnos un poco sobre este conflicto? La Guerra de Corea fue un conflicto entre Corea del Norte, apoyada por China, y la Unión Soviética, y Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos y otras naciones de la ONU. El conflicto comenzó en 1950 y duró hasta 1953 y resultó en la división de la península de Corea en dos estados separados. La Guerra de Vietnam es otro ejemplo de un conflicto por procuración. Durante la Guerra Fría, ¿podrías hablarnos un poco sobre este conflicto, Danitza? La Guerra de Vietnam fue un conflicto entre el gobierno de Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos, y el gobierno de Vietnam del Norte, apoyado por la Unión Soviética y China. El conflicto comenzó en la década de 1950 y duró hasta 1975 y resultó en la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. La Guerra de Vietnam fue un ejemplo de la política de dominio de Estados Unidos, según la cual si un país del sureste asiático caía en manos comunistas, otros países de la región también lo harían. Otro conflicto importante durante la Guerra Fría fue la Revolución Cubana. Carla, ¿podrías hablarnos sobre esto? La Revolución Cubana fue un conflicto revolucionario que comenzó en 1953 y culminó en 1959, con el derrocamiento del gobierno autoritario de Fulgencio Batista y el establecimiento de un gobierno socialista encabezado por Fidel Castro. La Revolución Cubana fue un ejemplo de la influencia de la Guerra Fría en América Latina y la política de contención de Estados Unidos hasta la expansión del comunismo en la región. Otro conflicto importante durante la Guerra Fría fue la crisis de misiles de Cuba. Sofía, ¿podrías hablarnos un poco sobre este conflicto? La crisis de los misiles en Cuba fue un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética que se produjo en 1962, cuando la Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba. Estados Unidos respondió con un bloqueo naval a la isla, lo que llevó a una crisis internacional que estuvo a punto de desencadenar una guerra nuclear. Finalmente, la Unión Soviética accedió a retirar los misiles a cambio de una promesa de Estados Unidos de no invadir la isla. La crisis de los misiles en Cuba fue un momento crucial de la Guerra Fría, ya que mostró la voluntad de las superpotencias de llegar al borde de la guerra nuclear para defender sus intereses. ¿Qué fue lo que llevó a la Unión Soviética a instalar misiles nucleares en Cuba? La Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba para contrarrestar la ventaja militar de Estados Unidos en la región y para proteger a Cuba de una posible invasión estadounidense. La Unión Soviética también buscaba demostrar su capacidad para desafiar a Estados Unidos en su propio patio trasero. Sin embargo, la decisión de instalar misiles nucleares en Cuba resultó ser un error estratégico, ya que llevó a una crisis internacional que puso en peligro la estabilidad global. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la crisis de los misiles en Cuba? La crisis de los misiles en Cuba tuvo varias consecuencias importantes. En primer lugar, llevó a una mayor tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que aumentó el riesgo de una guerra nuclear.
En segundo lugar, llevó a la creación de un sistema de comunicación directa entre los líderes de las superpotencias, conocido como la Línea Roja, para evitar malentendidos y reducir el riesgo de una guerra nuclear. Finalmente, la crisis de los misiles en Cuba marcó un punto de inflexión en la Guerra Fría, ya que llevó a una mayor cooperación entre las superpotencias y a una reducción de la tensión internacional. Para concluir con este podcast, debemos comprender tanto el comunismo y el socialismo. ¿Podrían explicarme qué es y en qué son diferentes? El socialismo y el comunismo son dos ideologías políticas y económicas que buscan crear una sociedad más justa y equitativa. Para empezar, el socialismo es una ideología que busca crear una sociedad en la que los medios de producción sean propiedad colectiva o estatal y en la que la economía sea planificada y regulada para beneficio de todos los miembros de la sociedad. A diferencia, el comunismo es una ideología que busca crear una sociedad sin clases, sin Estado y sin propiedad privada. En una sociedad comunista, los medios de producción serían propiedad común y la economía sería planificada y regulada para beneficio de todos. Ya que si hablamos de diferencias, el socialismo se basaba en la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción, la planificación y regulación de la economía para beneficio de todos, la igualdad de oportunidades y la justicia social, la protección de los derechos de los trabajadores y la regulación de las condiciones laborales, mientras que el comunismo tenía como principios básicos la abolición de la propiedad privada y la creación de una propiedad común, la abolición del Estado y la creación de una sociedad sin clases, la planificación y regulación de la economía para beneficio de todos y la igualdad de oportunidades y la justicia social. Entonces podemos decir que el comunismo se basa en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels y ha sido implementada en diferentes países como la Unión Soviética, China y Cuba. Exactamente. En resumen, podemos decir que aunque el socialismo y el comunismo comparten algunos objetivos y principios, existen diferencias clave entre ellos en cuanto a la propiedad de los medios de producción, el rol del Estado y el grado de desigualdad. Muchas gracias a Danitza, Carla y Sofía por unirse a mí para explorar conflictos bipolares de la Guerra Fría. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y que se unan a nosotros nuevamente pronto.